Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Siguen llegando. Y pues bueno, ya vamos a dar comienzo. Ya se está llenando la sala el día de hoy. Y les pedimos a la audiencia y a todos los participantes que por favor estén atentos a los mensajes que se están dando en el chat, tanto de esta sala como en el chat de Facebook Live, ¿sí? Bienvenidos, buenas tardes, muchas gracias, buenas tardes. Desde Colombia tenemos una gran invitada el día de hoy. Y pues bueno, vamos a dar comienzo, porque sé que ya están ansiosos de que les presente a esta bella dama, la maestra Lucy Otero Rodríguez. Bienvenidos sean todos ustedes, participantes, y bienvenida seas, maestra Lucy. Y sin más preámbulo, permítanme presentarla el día de hoy. La maestra Lucy Otero Rodríguez es licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Industrial en Santander, con estudios de especialización en docencia universitaria con énfasis en aulas virtuales y plataforma Módul con la Universidad Cooperativa de Colombia de Bogotá. La maestra Lucy realizó un diplomado en Pedagogía Conceptual con Fundación Merani en Bogotá y otros cursos enfocados a la pedagogía y a la educación incluyente. Es máster en Educación Inclusiva e Intercultural con la Universidad Internacional UNIR en La Rioja, España. Actualmente se desempeña como asesora, capacitadora y conferencista en todo lo relacionado con educación inclusiva y calidad educativa, en estrategias en didácticas flexibles enfocadas al diseño universal para el aprendizaje, DUA para la atención a la diversidad, como es el caso del día de hoy, multiculturalidad e interculturalidad, dirigidos a rectores, coordinadores, docentes de aula, docentes orientadores, docentes de apoyo, padres de familia y profesionales en el ámbito educativo también. Asimismo, también ha realizado procesos de formación en didáctica flexible y adaptaciones curriculares, también pues dirigidas a todos ellos. Ha desarrollado también material educativo enfocado al diseño universal para el aprendizaje, también dirigido a docentes de apoyo, de aula y todos aquellos relacionados con las didácticas flexibles en las 4 áreas básicas para todos los estudiantes que se les presentan barreras para el aprendizaje. También para finalizar, ella es diseñadora y ejecutora de un programa de un diplomado de educación inclusiva dirigido a profesionales y padres de familia que trabajan con diversidad de estudiantes. Actualmente se desempeña como diseñadora de programas y cursos de educación superior, así como miembro del equipo de investigación Fénix y docente tutora virtual de programas como especializaciones y maestrías con la Universidad de Santander, UDES. Se desempeña como directora de proyectos dentro de la línea de realidad aumentada, también como evaluadora de propuestas de estudiantes de maestría. Es tutora en módulos como formulación de proyectos y tecnología educativa, caracterización también de la investigación aplicada en programas educativos en línea. También tiene una propuesta de investigación en desarrollo de propuestas también como investigadora y es miembro activa del grupo de formación EduCongresos como ponente internacional en temas relacionados con educación inclusiva y calidad educativa. Pues sin más preámbulo, maestra Lucy Otero Rodríguez, bienvenida a esta tu casa aquí en Guadalajara, Jalisco, por medio de la Universidad ITEP. Bienvenida desde Colombia. Nada más tu micro, maestra Lucy, y unos aplausos de una vez a la maestra Lucy. Bienvenida seas, y pues ya tenemos llena la sala, maestra. Los demás nos van a tener que ver por medio de Facebook Live. Me están comentando que ahorita hay unos detalles por medio de Facebook Live, pero en unos minutos no tarda en reprogramarse.
tengamos en cuenta que a veces el internet falla un poco, pero ya se está transmitiendo, ¿de acuerdo? Bienvenida, maestra Lucy. Y bueno, perdón, nada más antes de comenzar, recuerden que por medio de esta sala se les está compartiendo en los mensajes una liga de un formulario para poderles dar la constancia por estar el día de hoy, ¿sí? Por medio de la Universidad ITEC se les va a entregar esa constancia de participación por estar aquí como asistentes. Y es importante que se pongan dentro de ese formulario para efecto de que les pueda llegar a más tardar el día de mañana, ¿sí? Entonces, pues bienvenida a tu casa. Adelante, maestra Lucy. Tu micro. Ahorita vemos la solución para que se pueda escuchar la maestra Lucy, ¿de acuerdo? Ahorita que nos apoye Sergio. Ahora sí. Estaban todos silenciados, entonces no me permitía abrir el mío, pero ya. Muchísimas gracias, Cari. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que se lograron conectar. Somos 100 participantes, varios de ellos me conocen. Hay varias personas de Colombia, eso me gusta mucho, y personas de México que me conocen, como por ejemplo Alfonso. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y varias personas de Colombia que pues están también aquí muy atentas a escuchar esta gratuidad, porque esto es una solidaridad muy grande, el hecho que hagamos estos webinars. Gracias por la invitación. Esto es gratuito, ¿sí? Tanto por parte de la universidad hacia ustedes como por parte de la ponente hacia la universidad. Esto se hace con empatía y pues, con todo el deber ser de, si tienes conocimiento, aporta. De eso se trata, de estudiar, de formarse para colaborar y formar a otros, ¿sí? El conocimiento se debe impartir y eso es algo que definitivamente tenemos muchas personas que estamos conectadas. Karina lo sabe, somos un equipo bastante grande a nivel internacional que compartimos información y no nos da ni miedo, ni tampoco pena, ni tampoco vergüenza hacerlo, porque esto genera un impacto muy positivo. En la noche de hoy, que Karina me suelta el micrófono, vamos a hablar sobre el DUA, ¿sí? Un tema bastante relevante, importante, que México está cogiendo mucha fuerza, en Colombia también. El preámbulo que traigo sobre el DUA es que no es un tema sencillo, es un tema bastante complejo, tiene mucho trabajo, pero yo lo llamo la varita mágica de la educación. Esto es magia cuando tú conoces sobre DUA y lo sabes implementar a través de tu práctica pedagógica. Y el diseño universal para el aprendizaje aplica desde preescolar hasta la educación superior. Aunque en la educación superior nos rige un documento un poco más formal que tiene que ver con el diseño universal para la instrucción, que se maneja desde el diseño para todos. La universidad tiene docentes que sí o sí deben conocer cómo abordar al estudiante que les llega a las aulas de clase. Y nosotros, seamos estudiantes de pregrado, seamos estudiantes de posgrado, siempre vamos a tener muy a la deriva esa necesidad de motivarnos por aprender, esa necesidad de mostrar lo que nosotros sabemos a través de nuestros intereses, y esa necesidad también de mostrarle al estudiante la mejor manera de representar una temática con tal que sea para la mayor comprensión de todos los estudiantes. Por consiguiente, mientras seamos estudiantes y seamos maestros, el diseño universal para el aprendizaje cae como anillo al dedo. Por eso digo que esto aplica precisamente para todas los niveles de educación, desde el preescolar o la primera infancia, digámoslo así, hasta la educación superior.
Sin más preámbulo, me voy a permitir compartir porque el tiempo es oro. Y pues vamos a tocar el DUA desde una mirada un poco más reflexiva, creería yo, haciendo un espacio como de comprensión. Yo llevo 5 años trabajando el diseño universal. Yo lo empecé de manera empírica, lo empecé leyendo de manera autónoma, con muchos vacíos, obviamente, porque tiene mucho vocabulario técnico que toca buscar a través de diccionario para poder comprender de qué trata esto del diseño universal. A hoy puedo decir que estoy formada en el diseño universal a través de Partners. Hay un amigo muy querido en México que se llama Edgar Palafox, que también es una persona muy capacitada en estos temas de diseño universal. Trabajamos juntos, junto con Karina y Jesús, realizamos congresos a nivel internacional y ese tema no tiene fin, ¿sí? Y sigo formándome con el diseño universal aún todavía después de tantos cursos que he realizado, y esto tiene bastantes aristas, ¿sí? Muchas ramas, y hay que saberlas llevar porque a veces se malinterpreta. Implementar diseño universal para el aprendizaje en una institución educativa requiere un tiempo prudente de aproximadamente 4 años. Colombia lo tiene, México lo está empezando a manejar, y me preocupa que el tiempo pasa y aún todavía, aunque lo tenemos en un decreto aquí en Colombia y México lo quiere decretar también a través de su normativa, me preocupa que la gente todavía desconozca qué es el diseño universal cuando ya tiene aproximadamente 30 años de estar precisamente en el mercado, ¿sí? Aunque empezó como algo que no está como tan enfocado a la parte educativa, porque todo esto comienza precisamente desde la parte tecnológica, desde la parte de tecnología y asistencia para personas con discapacidad. El DUA ha tenido una trascendencia muy grande. Ya a hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2021, podemos decir que el DUA es un marco de apoyo que se utiliza para cualquier aula de clase, independiente si tenemos o no tenemos estudiantes con discapacidad, porque el objetivo que tiene el diseño universal es eliminar, detectar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, sabiendo que estamos bajo el enfoque de derechos. Mientras estemos en este enfoque de derechos y mientras las barreras para el aprendizaje y la participación sean del contexto, definitivamente siempre el DUA estará presente, ¿sí? Y esto es lo que precisamente vamos a tocar hoy con los mitos y realidades que tiene el diseño universal, y con otras cositas por ahí importantes que nos lleva a pensar que sí, con el DUA podemos trabajar con la colectividad, ¿cierto? De manera cooperativa, haciendo ajustes razonables para todos los estudiantes dentro de un marco educativo regular, y no pretendiendo hacer planes diferenciales donde a uno le planeo esto, al otro le planeo esto, al otro le planeo esto. Con el DUA se planea de forma colectiva, porque lo que sirve para un estudiante puede de forma directa o indirecta beneficiar a otros. Por consiguiente, este marco de apoyo es fundamental tenerlo claro. Vamos a hacerlo desde una mirada de reflexión pedagógica. Voy a comenzar con un cuento que yo sé que varios han escuchado, de los que ya me han escuchado mis tertulias, pero sé que la gran mayoría de personas que están aquí presentes son personas que de pronto no me conocen, y pues qué bien que empecemos con pie derecho y de forma didáctica hablando sobre un cuento. Se llama Todos somos diferentes, porque precisamente el DUA aborda la diferencia, pero conocida más desde el punto de vista de la variabilidad cerebral, ¿sí? Que es un concepto que lo vamos a tocar más adelante. Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso. El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la natación fuera también incluida en el currículum. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería, de todas formas, que la carrera fuera también incluida en el programa de disciplinas de la escuela. Y así siguieron los demás animales sin saber que cometían un gran error. Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales practicasen todas las disciplinas. Al día siguiente empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al principio, el conejo salió magníficamente en la carrera,
Nadie corría con tanta velocidad como él. Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol y le ordenaron que saltara y volara. El conejo saltó desde arriba y el golpe fue tan grande que se rompió las dos piernas. No aprendió a volar y además no pudo seguir corriendo como antes. Al pájaro que volaba y volaba como nadie, lo obligaron a excavar agujeros como a un topo. Pero claro, no lo consiguió. Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus alas, quedando muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo. La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y un perro que no pudieron volar, saliendo todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. ¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión que todos somos diferentes. Cada uno tiene virtudes, habilidades y también sus debilidades. Un gato jamás ladrará como un perro o nadará como un pez. No podemos obligar a que los demás sean, piensen y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que vamos a conseguir con eso es que ellos sufran por no conseguir hacer algo de igual manera que nosotros y por no hacer lo que realmente les gusta. Debemos respetar los puntos de vista de los demás, así como sus capacidades, sus habilidades y limitaciones. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea mejor ni peor que nosotros. Es apenas alguien diferente a quien debemos respetar. Con esta introducción comienzo la tertulia de la noche de hoy, sabiendo que el diseño universal para el aprendizaje, aparte de ser un marco que garantiza la detección de barreras y garantiza la eliminación de las mismas, se trabaja sobre algo que es muy, muy complicado de entender y es la variabilidad cerebral. Una de las raíces que tiene el diseño universal para el aprendizaje es la neurociencia. Mientras los docentes no nos formemos en aprender cómo un cerebro de un estudiante logra tener aprendizaje, pues va a ser muy difícil entender que nuestra planeación docente no puede seguir siendo homogénea, sino debe tender a ser heterogénea. La gente manifiesta es que nosotros atendemos la diversidad. La diversidad la estamos atendiendo hace muchísimos años atrás. Yo creo que nosotros recibimos etnias, religiones, creencias, altos, bajos, chicos, gordos, delgados y toda la diversidad existente que hay de estudiantes. El reto que tenemos hoy en día con el diseño universal para el aprendizaje, si logramos volverlo un reto para nosotros, definitivamente es atender la variabilidad, la diferencia de cerebros que tenemos en las aulas. Y para ello es supremamente importante que el docente conozca al estudiante, su estilo, su ritmo, su necesidad, su interés y su habilidad. 5 aspectos fundamentales que si yo los conozco, yo puedo realizar planeaciones claras y concretas dirigidos precisamente a esas necesidades, a esos estilos, a esa variabilidad que tengo en las aulas. Ese definitivamente es el reto. Y otro reto que tenemos muy grande como docentes es entender que ya nosotros no tenemos el conocimiento en la mano, que el conocimiento está divagando en las redes de internet, que el conocimiento está en los navegadores y que con darle clic yo puedo encontrar más de 10.000 páginas de una temática llamada revolución industrial y que yo miro más bien con qué tipo de páginas cuento para poder tener suficiente claridad del tema y poder con base en ello generar competencia a mi estudiante, porque el objetivo es ese, desarrollar competencia, que el contenido temático no sea el fin del aprendizaje, sino que el contenido temático sea el medio por el cual yo logro desarrollar competencia. Por eso, hoy día, el docente DUA no es un docente catedrático, sino es un docente que acompaña, un docente que orienta y un docente que evalúa el proceso de aprendizaje del estudiante y que garantiza que su estudiante año a año vaya logrando desarrollar habilidades, competencias que las va a venir prácticamente a demostrar en la universidad
y que va a terminar aplicándolas en su labor como profesional. Ese es el objetivo y ese es como el enfoque que tiene la escuela desde la parte social. Aquí hay una imagen que definitivamente para ello, pues no sé si haya posibilidad, lo pueden hacer a través del chat, porque creo que los micrófonos están silenciados. Hacerles la siguiente pregunta. Este es el sistema educativo en una imagen, y esto es en México y en todos los lados, a nivel latinoamericano, hispanoamericano, americano, y a nivel europeo, porque también aplica en Europa, ¿sí? En Europa, Asia, bueno, y yo creo que en todo el mundo. Dice el docente que para una selección equitativa, porque nombra un valor muy importante que es la equidad, ¿sí? Dice que vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe el árbol. Y esto está metaforizado en la variabilidad de estudiantes que tenemos y en la diversidad de estudiantes existentes en las aulas de clase. Mi pregunta sería, y voy a revisar el chat aquí como para negociar un poco esto. Les pregunto, ¿quién saca 10 en ese examen? Pueden escribir. El mono, dice Jovita. Pedro dice el mono, el mono. El mono, bien. El mono, definitivamente saca 10. De esos estudiantes que tengo ahí, exactamente, el mono. ¿Quién medianamente logrará sacar un promedio básico? El perro, dice Tania, el ave, Jovita dice el lobo, el perro, perro o lobo, la perspectiva es válida aquí con Dúa. El ave, el pez, el perro, el pájaro, perfecto. Gracias por la participación. Podemos decir que aquí ningún otro que no sea el mono logra estar en una nota promedio. Ninguno. La pregunta es ¿por qué, Lucy? Porque es que claramente el profesor dice trepe y el único que tiene la habilidad de trepar es el mono, ¿sí? El perro no tiene esa habilidad, el pez menos, ¿sí? Si miramos toda la variabilidad existente aquí, ¿quién está en una desventaja total del proceso? Total. ¿Quién definitivamente se raja? Diciéndolo, el pez. El elefante es otro estudiante que termina precisamente perdiendo, ¿sí? Porque no puede trepar y el pez menos. Entonces, aquí empieza a surgir algo muy importante con DUA, que tiene que ver con otras estrategias interesantes, aparte del DUA, para eso que llamamos ajustes razonables. Porque el objetivo que se tiene con la educación hoy en día es lograr que cada uno de nuestros estudiantes tenga los ajustes razonables, ¿cierto? Con base en sus particularidades, no en sus necesidades, sino en sus particularidades, porque el objetivo común que tiene el DUA es que el currículo se ajuste al niño y no el niño se ajuste al currículo. Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de ajustar a todos los niños con o sin discapacidad a un currículo homogéneo que a la final va a lograr deserción escolar, resistencia, va a generar frustración tanto por parte del estudiante como por parte del docente. Y lo que se busca es precisamente que no exista esto, ¿sí? Esa estrategia se llama accesibilidad universal y tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje, donde hay 4 principios que no se negocian en este proceso. Y esos 4 principios tienen que ver con la comodidad, tiene que ver con la autonomía, la seguridad y la naturalidad. Si alguno de esos estudiantes que ustedes ven ahí, que están metaforizados en los animales, no logra tener solo uno, al menos uno de ellos, definitivamente el ajuste no es razonable. Entonces aquí es donde el docente tiene que sentarse y reflexionar, pensar y decir, no es trepar, vamos a cambiar la opción, ¿sí? Por favor, llegue al árbol, ¿sí? Llegue al árbol y pongámosle a eso cerezas. Yo siempre le digo cerezas a los ajustes. Llegue al árbol en un tiempo determinado sin llegar a competir, ¿sí? Porque sabemos que por tiempos el primero que llegará al árbol será el perro por su velocidad probablemente, o el ave, ¿cierto? O el mono si tiene una muy buena resistencia. Entonces lo que se busca es eso, pero definitivamente el pez que ustedes pueden ver allí es un animal que no tiene definitivamente ninguna ventaja. No se siente cómodo, no va a tener autonomía, no va a tener naturalidad, va a tener que perder su esencia para poder llegar al árbol, ¿sí?
y definitivamente no va a ser una persona, un animal seguro. Por consiguiente, a ese pececito es a quien debemos hacerle los ajustes y mirar cómo podemos trabajar con él para que esos 4 principios no se rompan y podamos tener ajustes razonables que muy probablemente van a estar enfocados hacia él, pero que pueden beneficiar a otros que están al lado de él, ¿sí? Por ejemplo, una opción puede ser que el árbol no esté en tierra, sino que el árbol sea un alga. Entonces, miramos allí cómo logramos hacerle ajustes razonables a esto para que ese pez se sienta cómodo, seguro y demás. Habría que mirar hacia qué contexto llevamos esto para que logremos darle sentido a que la información, el aprendizaje para todos realmente sea equitativo. Porque el concepto de equidad tiene que ver con darle a cada quien lo que amerita. No es igual a igualdad, porque la gente lo confunde con igualdad. Igualdad es darle a todos lo mismo. Aquí con el DUA no es darle a todos lo mismo, es darle a cada quien lo que amerita, lo que necesita, lo que solicita, lo que es digno de él, sin que se pierdan esos cuatro principios. Y por eso lo he manifestado aquí en Colombia. La accesibilidad universal es otra estrategia precisamente del diseño, de los ajustes razonables. Ahora, miremos desde la escuela. Nosotros estamos regidos, tanto México como Colombia, Perú, Ecuador y otros países, estamos bajo directrices internacionales y una de ellas es la UNESCO. La UNESCO le apuesta a que en el año 2030, el compromiso 4 de su agenda, se estipule que todos los colegios a nivel internacional sean colegios de calidad, no colegios inclusivos ni incluyentes, sino colegios de calidad. Estos colegios de calidad quiere decir que toda la población esté aceptada y tenga garantía de accesibilidad, permanencia y promoción de los estudiantes, porque eso es lo que se busca. Pero la UNESCO nos dice a nosotros, lo que buscamos es eso a través de 3 dimensiones, a través de unas políticas inclusivas, de unas prácticas inclusivas y de unas culturas inclusivas, siendo para mí, para Lucio Otero, desde mi experiencia, desde mi experticia, las prácticas como el eje más importante de los procesos. Si yo soy consciente como docente que debo tener una planeación bajo características de las particularidades de mis estudiantes y no una planeación que esté enfocada hacia un promedio, yo puedo decir y puedo garantizar que la permanencia de los estudiantes se va a mantener y que yo puedo garantizar esa promoción año a año, ¿cierto? Respetando precisamente las particularidades de cada estudiante. Yo no puedo seguir promocionando estudiantes solamente porque tengan que leer y escribir. A mí me preocupa mucho a nivel internacional que en las comisiones de evaluación los docentes manifiesten, es que no lo promuevo porque no sabe leer ni escribir. Mi pregunta siempre ha sido, ante esa frustración tan grande, profesor, ¿usted no le encontró a ese estudiante sistemas alternativos, aumentativos de comunicación diferentes a la lectura y a la escritura? Porque es que estamos evaluando competencia comunicativa, no competencia lectoescritora, que no aplica o que no existe. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hace el ciego, cómo hace el sordo, ¿cierto? Para comunicarse si no es a través de sistemas alternativos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el TEA para comunicarse si no es con sistemas alternativos? A través de pictogramas. Entonces, lo que se busca es tener como reto que esas prácticas pedagógicas sean precisamente atendiendo a la variabilidad de estudiantes, y eso se logra a través del diseño universal, donde la enseñanza se personalice, donde se fomente la autonomía, donde haya una ecología de aprendizaje y donde la planificación tenga 2 elementos fundamentales. 1, llamado flexibilización, y 2, llamado elección de alternativas, donde yo muestre la misma información, pero en diferentes formatos, sabiendo que tengo diferentes estilos de aprendizaje, diferentes particularidades, necesidades, intereses que yo tengo en los estudiantes. Si yo logro tener unas prácticas inclusivas bastante claras, a través de mi planeación, a través de mi proyecto educativo institucional, yo puedo generar documentos que realmente le apuesten a la realidad que tengo en el aula, porque lo estamos haciendo al revés. Primero hacemos el documento y luego lo llevamos a la práctica, y por eso el documento se vuelve un imaginario, se vuelve un ideal,
que nunca se va a poder llevar a cabo porque la realidad en el aula es otra. Es mi concepto y es mi criterio frente a esto cuando yo lo aplico en el aula. Si logramos tener unas políticas inclusivas, muy probablemente podremos tener unas culturas inclusivas. Y esto se puede precisamente trabajar a partir del diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Hay varias miradas del DUA. Voy a tocar las 3 más adelante. Más adelante tocaré esta mirada del DUA desde la perspectiva de comparativa. Y me quedo por ahora aquí en esto, me hago esta pregunta. Normalmente nosotros buscamos como docentes un promedio, y eso aplica en toda América, ¿sí? Un promedio. Buscamos un estándar, que el estudiante cumpla con unos requisitos y el que no cumpla con esos requisitos o deserta o termina frustrado, ¿cierto? Pero lo más lógico es que ese estudiante termine fuera del sistema educativo. Es una preocupación bastante grande que tenemos, por lo menos aquí en Colombia, ¿sí? La pregunta que yo me hago es, ¿por qué en educación nosotros tratamos de buscar un estándar, pero cuando vamos a un centro comercial y vamos a un almacén de zapatos a comprar nuestro par de zapatos, siempre nos preguntan qué talla es? ¿Usted qué talla es? A mí no me dicen, existe el zapato estándar. Póngaselo y si le queda bueno, y si no, pues mire a ver si le pone plantillas o papel. No, porque no estaría cumpliéndose la accesibilidad universal donde yo sea autónomo, donde yo esté seguro, cómodo, ¿cierto? Y camine de una manera natural. Entonces aquí la pregunta que yo me hago, si existen tallas para las personas, ¿por qué en educación no se tiene en cuenta la variabilidad cerebral? Por consiguiente, uno de los principios morales del diseño universal es que la variabilidad no puede ser una excepción, sino debe ser una regla, que mi planeación debe estar fundamentada en la variabilidad de estudiantes que yo tengo. Y que si yo voy a mostrar una temática, por ejemplo, el cuento, ¿sí? El cuento, el texto narrativo, entre ellos el cuento, ese cuento que yo voy a narrar, que yo voy a mostrar como un ejemplo, que existe como tal una estructura en ese texto para hablar de un inicio, nudo y desenlace, yo tengo que mostrar ese texto en varios formatos. Yo no me puedo quedar solamente con una hoja, porque entonces, ¿cómo hago para la persona que es ciega? ¿Cómo hago para el que tiene dislexia? ¿Cómo hago con esos estudiantes que no tienen comprensión lectora, ¿cierto? Mirando las letras, sino que definitivamente hay una falla allí. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar la manera de hacer esos ajustes razonables colectivos, yo me siente y genere un impacto en que la información que yo voy a mostrar vaya oralizada, narrada a través de un video, el video que vaya con subtítulos, que vaya en braille, que vaya en pictogramas, que vaya en lengua de señas, mexicana, colombiana, argentina, chilena, la que esté dependiendo del contexto. A eso se le conoce como varios formatos, porque si yo llevo la información de una sola manera, pues definitivamente yo estoy buscando un estándar, ¿sí? Estoy buscando un promedio que no existe. Yo tengo en mi aula de clase estudiantes que tienen dislexia. Yo no saco nada con entregarle una guía a ese estudiante con letras si tiene dislexia. Por consiguiente, no va a haber una comprensión de lectura, no va a haber un entendimiento. Entonces, a ese estudiante yo tengo que buscar la manera de cómo le llevo ese cuento a través de pictogramas, secuencia de imágenes. ¿Para qué? Para que sea mejor comprensible la información, no lo frustre y yo tampoco me frustre. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿y en la evaluación cómo, Lucy? Exactamente igual. La evaluación debe ir la misma, pero en varios formatos atendiendo a las particularidades de cada estudiante. Y ese es el reto que tiene el docente. Y con toda la sinceridad del mundo, manifiesto que diseñar una clase DUA o hacer una guía DUA requiere de tiempo de dedicación, mucho tiempo de dedicación, ¿sí? Porque yo tengo que pensar en toda la variabilidad que tienen los estudiantes. Por eso para mí es fundamental a cada estudiante que ingresa a nuestra institución educativa hacerle un proceso de acogida, ¿sí? De reconocimiento, de diagnóstico áulico, de diagnóstico personalizado a través de una evaluación psicopedagógica para poder identificar allí
todo lo que yo necesito identificar en ese estudiante. Estilos, ritmos, necesidades, intereses, habilidades, cómo están los dispositivos básicos de aprendizaje, porque allí se pueden generar barreras porque las estrategias de pronto no sean acordes a cómo están esos dispositivos básicos. Ese es un reconocimiento clarísimo que yo debo hacer a todo estudiante. Esto no es solamente el estudiante que tiene discapacidad. Y luego contrastar esa información a través de baterías y finalizar este proceso con una caracterización psicopedagógica que me dice a mí esa interacción que hay entre el docente DUA y el estudiante con su clase DUA para corroborar lo que hay en esa evaluación, que realmente sea lo que el estudiante está arrojando. Y eso es un proceso realmente complejo, ¿sí? Muy complejo. Y esto se puede hacer con DUA y se debe hacer con DUA. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje permite detectar las barreras a través de todo lo que les estoy manifestando. Y lo más bonito que tiene el diseño universal no es que nos deje a nosotros el problemita de ya detectó las barreras, pero no le voy a decir cómo se eliminan. El diseño universal me dice cómo eliminarlas a través de los puntos de verificación que tiene el DUA. Por eso esa infografía del DUA, que viene en 3 columnas, hay que saberla interpretar y hay que saberlas aplicar. No nos podemos quedar solamente con, es que ahí dice opciones para la comprensión. Claro, opciones para la comprensión. Entonces, ¿usted cómo logra que todos los estudiantes le comprendan? Ahí es donde la información tiene que llegar en varios formatos y comienza el DUA a jugar un papel importante allí. Y estoy hablando de ajustes colectivos, no individuales, ¿sí? Porque aquí en Colombia tenemos un problema bastante grande. A mí no me da pena decirlo, aquí hay colombianos escuchándome y ellos lo saben, que yo estoy en contra de un formato llamado plan individual de ajustes razonables, porque el plan individual es un plan diferencial y es un plan solo para un estudiante. ¿Sí? Y a ese estudiante, y el mismo, en la misma norma me dice a mí, ese plan individual, aplíquelo en el aula con DUA. Entonces yo digo, bueno, el DUA no sirve, pero me dicen haga un plan individual, pero aplíquelo con DUA. Entonces, ¿a quién le aplico eso, ese formato individual? Solo a ese estudiante y a los demás que les aplico. O les aplico a los demás algo diferente y a ese los ajustes razonables para él. Estoy haciendo y generando exclusión en el aula. Entonces, ese no es un ajuste razonable. Los ajustes deben ser colectivos. Si yo, por ejemplo, tengo un estudiante sordo en mi aula de clase y soy un maestro DUA, yo debo ser consciente que lo primero que voy a solicitar es que a ese estudiante le llegue el intérprete de lengua de señas. Ese intérprete de lengua de señas llega a mi aula de clase y precisamente el estudiante que tiene dislexia o un estudiante hipoacúsico o un estudiante TEA le capte mejor a ese intérprete de lengua de señas que ni al propio maestro que tiene en el aula. Eso es a lo que se llama ajuste colectivo. Lo que yo tengo planeado para uno puede servir para varios y puede generar mayor comprensión y mayor accesibilidad de la información para otros que yo no tenía pensado, pero que yo beneficié siendo un maestro DUA. Y eso es lo que se busca en la educación, que la variabilidad sea una regla y no una excepción, precisamente de la aplicabilidad. Ustedes van a ver bastantes imágenes porque a mí me encantan las imágenes. Esta es una imagen de qué pasa, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes cómo entran los estudiantes. Lo pueden hacer a través del chat. ¿Cómo entran los estudiantes que están precisamente a nuestro lado izquierdo de la foto? Pueden utilizar el chat. Diversos, muy bien, Alfonso. Diferentes, excelente. Entran diversos, llenos de experiencias, temerosos, inseguros, diferentes, todos son diferentes. Sí, más adelante tocaremos ese tema, Brenda, de bibliografía sobre DUA. Diferentes, entran diversos, claro que sí. ¿Y cómo salen? Pasan por todo esto que ustedes ven acá, ¿sí? Pasan por un sistema, pasan por un modelo, pasan por un enfoque, pasan por una evaluación, pasan por todo un proceso, ¿cierto? Un proceso que está enfocado hacia la homogeneidad, hacia sacar un estudiante promedio. Y sí salen, claro que salen, ¿sí? Y no salen solamente los que no tienen discapacidad, ahí salen los que también tienen discapacidad, porque a veces optamos por pasar ese estudiante porque nos da, entre comillas, lástima que el pobre chico tiene 15 años y está haciendo segundo grado,
¿cierto? Y sigue haciendo segundo grado. ¿Y cuándo se irá a graduar? Cuando tenga 30, generando una frustración muy grande y una fija deserción escolar. Porque buscamos un promedio donde no lo hay. Mientras el sistema educativo esté ligado, esté enamorado de sacar un promedio, vamos a estar destinados al fracaso. Eso es algo que tenemos claro. Mientras no entendamos que el promedio no existe, que el promedio es un mito, que aquí tenemos que apostarle a la variabilidad, pues definitivamente vamos a seguir sacando solo algunos estudiantes, y los que son talentos, los que tienen capacidades excepcionales, los que tienen doble excepcionalidad, los que tienen trastornos, los que tienen discapacidad intelectual, terminan en los desechos. Entonces ahí salen los Albert Einstein, los Thomas Alva Edison, salen los Mozart, salen los Messi, salen todos aquellos que tienen algún trastorno, que tienen alguna discapacidad y que definitivamente no se logran acoplar a un sistema que está catalogado para sacar un promedio que no existe porque tenemos diferencias. Y es aquí donde realmente hay que apostarle al DUA, al diseño universal, ¿sí? Bien. Aquí hay un ejemplo claro que les voy a mostrar de cómo llegan los estudiantes y cómo nosotros podemos lograr entender esa variabilidad que tenemos. Esto claramente es un aula de clase. Yo lo tengo clarísimo. Lucy, una aula de clase de 5, no, eso es fantástico. Yo he aplicado DUA a aulas de 15 estudiantes, pero también me he arriesgado a aplicar DUA a aulas de 61 estudiantes, ¿sí? Que son los multigrado, que aquí lo llamamos en Colombia multigrado, que se trabajan desde la ruralidad, ¿sí? Entonces tenemos una aula supremamente heterogénea, aparte de eso hay varios grados, es bastante complejo. Yo me he arriesgado a aplicarlo así, porque la gente dice que no, que uno de los mitos del DUA es que el DUA solamente aplica para aulas de 25 estudiantes. No, yo puedo aplicar DUA con aulas hasta de 100 estudiantes y no pasa nada. Si yo los conozco muy bien a todos y hago muy buenas estrategias, unos trabajarán de forma autónoma, otros necesitarán de mi permanencia y otros necesitarán de mi alternancia. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Eso lo manejo yo como docente, cuando yo soy un docente DUA, ¿sí? Pero cuando yo no soy un docente DUA y tengo 61 estudiantes y me dicen aplique el DUA, yo voy a ver eso como un caos total. Pero voy a hacerlo con este ejemplo. Eso es una aula de clase X y nosotros vemos a todos los estudiantes igual. Pero lo que no tenemos claro es que cada uno de esos estudiantes llega con necesidades o particularidades, con intereses, con estilos, con ritmos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo tengo este estudiante que está al lado izquierdo y dice, me gusta leer en voz alta. Muy buena pregunta. Yo creo que Karina, yo estoy mirando el chat de vez en cuando. Y podemos dar ese tipo de respuestas al finalizar. Tengan la plena seguridad. Entonces, sí le pido por favor a Karinita que vaya copiando por ahí las preguntas o las vamos mirando para que logremos dar respuesta, porque me interesan mucho esas preguntas, están muy interesantes. Claro que sí, maestra. Al final las tendremos para que nos puedas dar tu respuesta. Adelante. Claro que sí. Lucy. Gracias, Cari. Bien, entonces tengo ese estudiante. Si yo les preguntara, ¿me gusta leer en voz alta qué es? Claramente me gusta, ese me gusta es un interés. No es una habilidad, porque sabemos que ese estudiante que yo tengo ahí le gusta, pero no sé si lo hace bien o lo hace mal. A mí me encanta el fútbol, pero a mí me entregan un balón de fútbol y corre más, no sé, corre más una tortuga que Lucy jugando fútbol. Pero me gusta, me encanta ver los partidos de fútbol, pero no soy buena para ello porque nunca lo practiqué, jamás interioricé la información, jamás la demostré como una competencia, ¿sí? Jamás la demostré, no hubo tiempo, probablemente mi papá me dijo, ese es deporte para niños, nunca lo haga, mi mamá me decía, no, no hay tiempo para eso, bueno, al fin, pero el fútbol no dejó de gustarme, es un gusto que tengo, ¿sí? Me gusta pintar, es otro gusto. No sabemos si lo hace bien o lo hace mal. La única manera de saber que ese estudiante, ese gusto lo hace bien o lo hace mal, porque es un interés, lo hace bien o lo hace mal, es interactuando con él y permitiéndole espacios donde él
definitivamente desarrolle eso y eso lo vuelva una competencia. Si yo vuelvo es una competencia, muy probablemente yo voy a desarrollar talentos, ¿sí? Los talentos se descubren así, en el hacer. No se descubren pensando ni aplicando diagnósticos. Esos son presunciones, pero realmente los talentos se descubren desde el hacer. Es la única manera de descubrirlos. Y esos talentos los tenemos todos. Tengamos o no tengamos discapacidad, un estudiante tiene talento, porque hay intereses. Y mientras hayan intereses, el talento está, ¿sí? ¿Qué o cuál es nuestro rol? Descubrirlo. ¿A través de qué? De los contenidos temáticos, siendo la excusa para desarrollarlos definitivamente. Y eso se permite a través del diseño universal. Me gusta leer sobre animales, sigue siendo un interés, pero hay un niño detrás que dice, me encanta moverme. Ese me encanta moverme, la gente pensará, wow, eso es una habilidad porque de pronto sabe bailar. Me encanta moverme es una necesidad. Es el típico niño TDAH que tengo en el aula de clase y que no me deja hacer clase, que está golpeando a los compañeros, que está golpeándose él, golpeándome a mí, generando desorden, parándose, porque su adrenalina no está aquí. Su adrenalina está en el cuerpo. Mientras su adrenalina y ese sistema endocrino esté alterado en el cuerpo y no en sus hormonas cerebrales, ese estudiante va a ser una barrera terrible para el docente y los demás compañeros. ¿Qué tengo que hacer? Adivinarle a ese estudiante su interés para que esa adrenalina suba a las 4 hormonas cerebrales, serotonina, melatonina y todos los demás, ¿cierto? Endorfinas y todas estas excitantes para que ese estudiante logre autorregularse y probablemente genere un impacto positivo en el aula. Entonces yo tengo que buscar estrategias con él para poder trabajarlo en el aula de clase, sabiendo que le encanta moverse, porque así le ponga música clásica, se va a mover, así se la ponga. Se supone que la música clásica es para relajarlo, pero si yo la pongo es para, sí, definitivamente. Y tenemos una niña talento, yo hablo 2 idiomas. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Vamos a hacer un ejemplo. Clase de 4º grado, tema texto narrativo, lengua castellana, grado 4º. Yo como profesor sé qué hay ahí en el aula. Tengo claro cuáles son las necesidades, particularidades de los estudiantes. Entonces yo tengo que generar actividades. Primero, buscar estrategias. ¿Qué estrategias busco? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, gamificación, enseñanza multinivel, aprendizaje basado en desafíos. Busco escape room, breakout, busco la estrategia. Después de buscar la estrategia, empiezo a buscar las actividades que me van a dar cumplimiento a esa estrategia. Entonces yo voy a hacer un ejercicio de aprendizaje basado en proyectos. Entonces todos al final del proceso van a diseñar, van a elaborar, van a crear un cuento de su interés, ¿sí? Donde tenga la estructura, inicio, nudo y desenlace. Esa va a ser prácticamente la competencia, que él sea capaz y me demuestre que sabe crear cuentos, ¿sí? Ya sea un mito, una leyenda, ya sea una fábula, un texto narrativo, porque texto narrativo puede ser cualquiera, de su interés y un tema de su interés, ¿sí? No me interesa el tema, no le voy a dar tema, yo le puedo dar opciones, pero no le digo, el tema aquí es, y usted me va a construir un cuento sobre su vida, porque hay gente que no le gusta hablar de su vida. Entonces, no obliguemos a que el estudiante lo haga como yo quiera. Dejémoslo que él cumpla la competencia desde su interés, porque un estudiante interesado es un estudiante motivado y es un estudiante que jamás le va a decir a usted, no lo voy a hacer, profe, porque es que me están diciendo, hágalo sobre su interés, ¿sí? Y habrán unos que querrán ser astronautas, harán su texto narrativo sobre astronautas, habrá otro que le guste la mitología griega, hará su texto narrativo sobre mito, y así sucesivamente. Lo importante es que tenga la estructura de un inicio, nudo y desenlace, porque al final eso tiene un texto narrativo. ¿Listo? Entonces, ahí es donde comienzo yo a pensar, la competencia ya la tengo, necesito desde el saber, entre comillas, qué debe saber ese estudiante para que él me cree un cuento. Entonces, yo tengo que mirar que el estudiante conozca bien la estructura de un texto narrativo, ese conocimiento es básico. Segundo conocimiento, que ese estudiante
tenga claro filtro de información, ¿cierto? Y busque referentes bibliográficos que lo lleven a tener claro el concepto de lo que es un texto narrativo. Ahí tiene que empezar a conocer muchos elementos de texto narrativo para que ese estudiante pueda llevar. Entonces, el primer elemento de la competencia, desde el saber, ya lo tengo. Segundo, ¿qué necesito que el estudiante haga para que él me demuestre que sí sabe crear textos narrativos a partir de su interés? Que el estudiante sepa clasificar personajes, cuáles personajes son principales, cuáles personajes son secundarios, que el estudiante conozca claramente los contextos donde se puede desenvolver un texto narrativo, ¿cierto? Y así sucesivamente él sepa filtrar información, que me haga un listado de personajes, que me haga un listado de contextos, que me haga un listado de posibles herramientas del texto narrativo, que me haga algo relacionado con ese diseño de ese texto. Y desde el elemento de la competencia del ser, que me deje una reflexión, y esa reflexión que trascienda en los demás compañeros. Que yo, por ejemplo, que ese texto narrativo, que él creó, sea un texto narrativo que lo lleve a la reflexión sobre la cotidianidad, por ejemplo. ¿Qué puede reflexionar? Esa competencia del ser es supremamente importante porque ahí es donde se ve las competencias transversales, que son las genéricas, como el liderazgo, trabajo en equipo, competencia reflexiva, competencia argumentativa, competencia propositiva, competencia de pensamiento colegiado, pensamiento deliberativo, y todas esas competencias que sí o sí se tienen que mostrar a través de los contenidos temáticos. Teniendo yo claro eso, comienzo a generar las actividades. Entonces yo como profesora debo generar una actividad donde yo comienzo leyendo en voz alta para darle gusto a este niño y que él me lea, a ver si de pronto ese niño a futuro va a ser un líder social, un político o no sé quién, ¿sí? No sé quién. O un entrevistador o un presentador, porque le gusta leer en voz alta. Yo necesito saber si lo hace bien o lo hace mal, porque posiblemente está una competencia allí precisamente escondida, ¿sí? Necesito también hacer una actividad donde todos pinten, todos van a pintar, todos van a bosquejar, todos van a dibujar, todos van a colorear, no sé, ¿sí? Porque es que a este le gusta pintar. Entonces aquí puedo tener un Leonardo da Vinci, puedo tener un Botero, ¿sí? Puedo tener un estudiante con unas habilidades únicas. Entonces la actividad tiene que ser para todos, pero intencional con él. Por eso digo que el DUA es colectivo. No podemos la actividad de pintar para él, el texto narrativo para el otro, y que el otro hable y los demás no hablen. No, la actividad es para todos, con la intencionalidad de uno, pero que puedo beneficiar a varios, ¿sí? Me gusta leer sobre animales. Ese texto narrativo que yo que oralice el niño y que lo pinten, debe ir sobre animales, porque esa niña posiblemente va a ser una veterinaria, una bióloga marina, una biomédica, bueno, qué sé yo, ¿sí? Va a ser una bióloga, va a ser una microbióloga, algo relacionado porque le encantan los animales. Personalmente a mí me fascinan y me seguirán fascinando, ¿sí? Y soy licenciada en ciencias naturales. Y todo lo que tenga que ver con animales, bienvenido sea. Para mí los animales es fundamental. Soy licenciada, siempre tuve ese interés, ese gusto por los animales. Me encanta moverme. Debo generar estrategias en el aula a través del aprendizaje basado en proyectos, donde yo por lo menos trabaje en equipo, ponga a todos a trabajar en equipo, y este niño sea quien lleve las guías, quien ayude a liderar los equipos, quien se encargue de llevarme el material, quien esté rotando, quien esté haciendo la actividad, pero ayudándome a vigilar probablemente a los demás, porque su energía tiene que gastarse caminando, ¿sí? Interactuando, moviéndose, porque le encanta moverse. Y yo preguntarle qué le gusta para que ese estudiante lo haga a partir de eso, ¿listo? Y tenemos, yo hablo 2 idiomas, entonces ese texto narrativo, ¿qué quieres, amor? Ese texto narrativo debe ir en 2 idiomas, un idioma diferente al castellano para que esta niña lo hable en el idioma diferente y motive a los demás a que sí se puede aprender 2, 3, 4 idiomas. 20, amor, aquí está la cartera. Ah, no, está en el bolso, hijo. Está en el bolso, hijo.
Bien, entonces ese es un ejemplo claro de cómo mis estrategias deben ser colectivas, atendiendo a necesidades, intereses, habilidades, estilos y ritmos, ¿sí? De aprendizaje. Bien, el DUA es más que un modelo, una propuesta pedagógica, ¿sí? Porque la gente lo ve como un modelo. El DUA no es un modelo, el DUA no es un enfoque, el DUA no es una estrategia, el DUA no es una metodología. El DUA es un marco de apoyo, que ahorita les voy a explicar claramente en qué consiste. Voy a metaforizar el DUA con un árbol para que entendamos la importancia que tiene los 3 elementos del diseño universal. Esto lo explicó una vez Cora Elizondo, que es una de mis mentoras. Así como yo he sido mentora para unas, eso es una cadena. Hay personas que también están muy enamoradas del DUA. En España está Cora Elizondo, está María Márquez, está Antonio Márquez, María Barceló, está Nacho. Hay varias personas. En Argentina tenemos a Silvana Corso y tenemos a Alba Pastor. Tenemos varias personas que les encanta esto del DUA y que han estado muy metidas, ¿sí? Y yo aprendí esto de Cora Elizondo y por eso lo traigo a colación como para hacerlo entender un poco más. Cuando yo hablo por metáforas, es mucho más fácil lograr el aprendizaje, el entendimiento. El árbol tiene 3 partes fundamentales. Una de ellas son las raíces. Creería yo que las raíces son las más importantes, porque en el árbol, gracias a la raíz, el árbol puede alimentar todas sus ramas y su tronco, ¿sí? Gracias a la raíz, el árbol se puede sostener en tierra firme. Entre más anchas, más gruesas, más profundas sea la raíz, el árbol va a permanecer mayor tiempo en el planeta vivo. Va a cambiar sus hojas, como todo, pero siempre va a florecer. Por consiguiente, esas raíces podemos decir que es la planeación pedagógica nuestra, la raíz. Y así lo voy a metaforizar. La raíz es nuestra planeación y está enfocada en el DUA como la base de nuestra práctica. Toda planeación que yo realice debe estar trabajándose bajo el diseño universal. Pero también hay otras raíces muy importantes. Una de ellas es la pedagogía. Licenciado que se respete, sabe de pedagogía. Y estudiamos 10 semestres y los 10 semestres nos dieron pedagogía. Pedagogía no es saber enseñar. Pedagogía es el arte, la disciplina que yo tengo para detectar falencias y habilidades de mis estudiantes. Eso es la pedagogía. Cuando un docente a mí se me acerca y me dice, es que Lucy, tengo ese estudiante y yo le veo esto, falla en esto, mire que yo lo veo que a veces avanza, a veces retrocede. Es un pedagogo, no es un maestro, es un pedagogo. Sabe de su estudiante, conoce a su estudiante, ¿sí? La neurociencia es otra base fundamental. Docente que no tenga claro cómo aprende el cerebro de su estudiante, jamás va a poder hacer una planeación DUA. Por eso nuestro reto de ser licenciados es hacer diplomados, cursos, maestrías, especializaciones que tengan que ver con neurociencia, con neuroeducación, con neuropedagogía. Y yo tengo información bastante amplia de libros gratuitos como de Francisco Mora, que para mí también es un mentor de la neurociencia. Francisco Mora es un excelente neuropedagogo y él tiene libros escritos muy interesantes que no necesito yo estudiar un curso y demás para leerme un libro de neurociencia, de neuropedagogía. Eso es parte de nuestra labor, estar actualizados. Pero es fundamental, el que no conoce de neurociencia, va a ser muy difícil trabajar sobre el diseño universal. La tecnología. La gente dice, esto, Lucy, pero es que el enfoque del DUA es la tecnología. Claro que sí. El enfoque del diseño para todos es la arquitectura, pero el diseño para el aprendizaje es la tecnología, pero no la tecnología como la herramienta que yo debo tener indispensable, obligatoria y necesaria en el aula para poder impartir DUA. La tecnología aquí tiene un enfoque muy importante y es que se requiere de tecnología de asistencia para los estudiantes que tienen alguna discapacidad sensorial. Estoy hablando de estudiantes ciegos que requieren de sistemas software jokes, por ejemplo. Estoy hablando de estudiantes baja visión que requieren de lupas magnéticas magnificadas, que requieren de teclados
¿cierto? De teclados amplificados que requieren de teclado braille, porque probablemente ya los estemos condicionando a manejar el braille porque va a quedar ciego a futuro. Todo estudiante de baja visión es muy probable que pierda su visión total. Por consiguiente, hay que tener tecnología de asistencia que permita la accesibilidad de la información y la comprensión de la misma y que no sea una barrera, ¿cierto? La manera como yo le llevo la información al estudiante. Entonces, la tecnología es fundamental, pero como asistencia, ¿sí? Y está la psicología cognitiva que tiene que ver en la manera como el estudiante comprende la información, la codifica, la lleva a su diario vivir. Y aquí tiene que ver también mucho los dispositivos básicos de aprendizaje. Entonces, mi planeación debe ser enfocada a esos 5 elementos, ¿sí? A esos 5 elementos. Ahora, aquí surgen unas preguntas que de pronto voy a hacerlas rápidamente. Permítame un minuto. Aquí tengo mi cuaderno. Unas preguntas que me llevan a mí a reflexionar sobre esto. Una de estas preguntas es, dentro de mi planeación, cuando preparo las clases que voy a impartir, cuando programo, ¿lo hago teniendo en cuenta a todos mis estudiantes o solo a un promedio? Es la primera reflexión que les dejo. Segundo, sigo programaciones de textos, de libros, de distintas editoriales que se me ofrecen en la institución educativa. Sigo al pie de la letra el libro de Santillana, sigo al pie de la letra el libro de Editorial Norma, el libro de esto, no sé, ya hasta las editoriales me olvidaron, ¿sí? O sencillamente, bueno, que son programaciones, muchos de esos libros tienen programaciones descontextualizadas con mi realidad, ¿sí? Que son actualizados al 2021, pero que no tienen nada que ver con la realidad que yo estoy viviendo en el aula. Y yo sigo el libro al pie de la letra, ¿sí? Que me obligan a hacer adaptaciones curriculares posteriores, programaciones tipo que no tienen en cuenta el DUA, que no conocen mi contexto, que no conocen la realidad de mi aula, o por el contrario, tengo en cuenta desde el primer momento toda la diversidad en el aula, la variabilidad y hago mis propias programaciones. Enriquezco diariamente esa programación. Tengo en cuenta que hay diversas formas de aprender y por lo tanto distintas formas de enseñar. Creo un clima de apoyo en el aula. ¿Cómo implico a todos mis estudiantes? Esas son preguntas de reflexión que nos llevan a esas raíces del árbol, que es la planeación. Ahora vámonos hacia el tronco del árbol, que también es importante, porque es el que lleva el xilema y el floema. Es el que lleva y trae. A eso le vamos a poner un nombre. El nombre que lleva el tronco del árbol metaforizado es el día a día que vivo con mi estudiante. Ese es el tronco. Y ese día a día tiene que estar fundamentado en mis estrategias. Y mis estrategias son aprendizaje basado en proyectos. Yo debo trabajar sobre aprendizaje activo. Debo trabajar sobre aprendizaje basado en retos. Debo trabajar sobre aprendizaje por tareas o descubrimientos. Debo trabajar y atender las inteligencias múltiples que tengo en el aula. Para mí solo hay una inteligencia. Lo demás son talentos. Para Lucy. Desde la neurociencia me han enseñado. Yo soy maestrante en neuropsicología y se me han por ahí borrado algunos paradigmas que tenía, ¿sí? Y considero que la inteligencia es una sola, que los demás son talentos, ¿sí? Son talentos, pero hay que atenderlos en el aula de clase, porque hay talentos musicales, deportivos, sociales, científicos, naturalistas, los hay, y hay que trabajar sobre eso. De eso se trata la variabilidad. Hacerlo sobre una evaluación auténtica y trabajar sobre aprendizaje colaborativo. Cooperativo, tutoría entre iguales, en vinas, como usted desee, pero el DUA se trabaja a partir de la colaboración, de la cooperación. El trabajo en equipo con DUA es fundamental, porque la competencia del trabajo en equipo es una de las competencias que cuando tú estás laborando se te dificulta más y puedes perder tu trabajo por no saber trabajar en equipo. Y ese desarrollo de competencia se debe vivir cuando el niño entra a un preescolar y termina graduado del colegio en grado 11. En la universidad se va a demostrar esa competencia de trabajo en equipo y va a terminar aplicándola en su parte laboral, ¿sí? Esas son competencias que no pueden faltar. Ahora, aquí hay unas preguntas también de reflexión, ¿sí?
Y estas preguntas de reflexión tienen que ver con ¿qué rol tienen mis estudiantes en el aula? 2. Si yo permito y fomento el trabajo en equipo. Aquí no es trabajar en grupo, mis queridos colegas. Aquí no es decir, el grupo número 1, el grupo número 2, el grupo número 3, hagan la guía y desarrollen la guía. Eso no es trabajo en equipo, eso es trabajo en grupo, ¿sí? Que termina desarrollándolo uno solo y supliendo a los demás, a los que no trabajaron, porque no fue de su interés, porque no los motivó. El trabajo en equipo es que cada uno asuma un rol y que ese rol se rote. El trabajo en equipo es que cada uno aporte, que depende de mi aporte, que eso avance o que eso retroceda. Eso es el trabajo en equipo, ¿sí? Y tenemos que aprender a trabajar en equipo porque no sabemos trabajar en equipo, lamentablemente. Busco actividades para que todo el estudiantado brille en el aula. Pongo el valor del trabajo de todos y cada uno de ellos. Diferencia evaluación de calificación, porque no es lo mismo, ¿sí? Y cómo trabajo la metacognición de mis estudiantes y las funciones ejecutivas, que es fundamental trabajarlas en el aula. Un estudiante debe saber que cuando tiene que entregar un proyecto, debe saber organizarse. Debe mínimamente manejar una plantilla que le diga cómo lo debe hacer, quién lo va a acompañar, con qué elementos va a trabajar, qué referente bibliográfico va a buscar. Debe saber filtrar la información. Eso es competencia ejecutiva y eso lo vamos a necesitar para toda la vida, ¿sí? Porque ¿para qué se educa? Para la vida, no para que tengamos estudiantes altamente competentes o altamente cognitivos, sino yo formo para la vida, para que esa persona se sepa defender, independiente si va o no va a una universidad, que sea productiva para la vida, ¿sí? Y tenemos la última parte de la metáfora del árbol y es las ramas del árbol. Las ramas del árbol es el enriquecimiento de ese día a día, ¿sí? ¿Cómo enriquezco yo ese diario vivir con ellos? ¿A través de qué actividades? ¿Sí? Actividades como la gamificación, bueno, es una estrategia. Actividades donde yo tenga en cuenta el pensamiento computacional. Eso es importantísimo. Las competencias digitales, el visual thinking, el aprendizaje del servicio, la pedagogía de los cuidados, que precisamente hoy la estamos manejando, ¿sí? La estamos manejando frente a la pandemia. ¿Cómo es mi pedagogía de los cuidados? ¿De verdad yo me cuido? Yo salgo de la casa y salgo con todos los protocolos. Tengo una pedagogía de los cuidados clara. Eso es para la vida, ¿sí? Realidad aumentada, aprendizaje basado en juegos, diseño del pensamiento, cultura del pensamiento. Todo esto es enriquecimiento de ese día a día y tiene que ver con las actividades que yo planteo hacia mis estudiantes, ¿cierto? Para generar un aprendizaje significativo en mis estudiantes. Definitivamente. Esa vendría siendo la estructura del DUA metaforizada. Y aquí hay dos preguntas. Si creo situaciones de aprendizaje ricas y variadas para todo el estudiantado o simplemente me baso en situaciones memorísticas que recuperan información que previamente hemos almacenado. Si yo como docente utilizo ese enriquecimiento en el aula y si ese enriquecimiento es para todos mis estudiantes. Es una preguntas que me tengo que hacer de reflexión, ¿sí? Unas ramas bellas y fuertes, perdón, acá, se pueden caer si no tengo unas raíces profundas. Entonces, básicamente, si mi planeación no está fundamentada en la pedagogía, en la neurociencia, en la tecnología, en el DUA y en la psicología cognitiva, probablemente no vamos a tener esa atención a la variabilidad de estudiantes, ¿sí? Bien. Me quiero ir hacia esta mirada del DUA también, ¿sí? Porque es que la gente piensa que el DUA es integrar. Yo les pregunto y a través del chat pueden participar, yo voy leyendo. ¿Qué entienden ustedes por integración y qué entienden por inclusión? Pueden escribir en el chat. A ver qué respuestas pueden dar.
Integración, bueno, aquí dice, un ejemplo de integración es que me inviten a la fiesta, inclusión es que me saquen a bailar. ¡Wow! ¡Qué buena metáfora! Muy bien, muy bien. Integración es reunir. Garantizar el acceso a todos, dice Héctor. Integrar es reunir. Inclusión, crear ambientes para atender a aquellos que se encuentran en desventaja. Integración, todos participando. Bien. Integrar es agregar, inclusión es hacer parte de, también muy buena comparación. Integración es cuando el alumno está dentro del aula, pero inclusión es trabajar con todos. Me encanta también ese concepto. Integración sería tener en cuenta todos sus intereses. Muy bien. Inclusión es aceptar a todos con sus áreas de oportunidad. Integrar es que solo estén ahí en el aula, incluir es que todos participen en igualdad de oportunidades. Muy buenas respuestas. Aquí la pregunta es, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro trabajar con todos? ¿Sí? Con todos los estudiantes. Entonces, vuelve y juega. Yo lo metaforizo así. Está metaforizado en tres imágenes. El oso panda, aquí la llamamos, bueno, yo la llamo musaraña, la musaraña. Y está el erizo, ¿sí? Genial. Yo también quiero un sombrero de globito. Y la musaraña, el oso, esto que ustedes ven acá es una integración muy clara, ¿sí? Está todos, pero no hay acceso para todos. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo logro que este cuerpo spin también tenga un sombrero de globito? Un sombrero de globito. Entonces comienza el maestro a pensar en los famosos ajustes razonables, porque es que precisamente sus espinas son la barrera. La gente dice, el niño no viene con barrera, Lucy. A mí me lo han dicho varias veces, ¿sí? Pero cuando yo genero actividades, hago actividades y hago objetivos más no competencias, yo logro que ese estudiante tenga condición de discapacidad, que no existe, pero la tiene. Genero condiciones, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un estudiante con dislexia y yo le entrego una guía con letras, ¿quién está generando la barrera? Entonces, ¿yo qué digo? Para el niño no aplica porque es que el niño tiene dislexia, ¿sí? No aplica ese ejercicio, profesor. No, es que la barrera no viene en el niño, pero usted la está generando porque le está entregando una guía con letras. Entonces ahí viene el ajuste razonable para que usted no genere la barrera en el niño, por más que el niño no venga con barreras. Entonces aquí empieza el docente a jugárselas. Y mira cómo lo incluye. Que puede que no sea un sombrero de globito, pero es un globo. ¿Sí? Es un globo. Y esta cuerda que ustedes ven aquí es el ajuste razonable. Y a eso es que hay que apostarle. Él no se puede quedar sin lo mismo para él y para todos. Puede que no sea de globito, cambia el formato, pero nunca cambia la competencia, jamás cambia el objetivo, jamás cambia el propósito. Para todos es lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Eso es incluir, buscar el ajuste razonable para que ese estudiante llegue a la información, la tenga en igualdad de condiciones, con equidad, perdón, la tenga y que haya un ajuste razonable en él, pero que no se pierda de la información. Eso es incluir, y con DUA precisamente se debe hacer. ¿Cuál es el reto del DUA? El reto del DUA es que todos los estudiantes puedan tener éxito en el aprendizaje y que el docente tenga claro cómo funciona el cerebro. Ese es un reto supremamente importante, ¿sí? Que nosotros entendamos cómo realmente es que los estudiantes deben llevar a un éxito. Ahora, el concepto de DUA, que a mí me gusta explicarlo tan clarito para que nos quede bastante comprensible. Según el CAS, el concepto de DUA es que es un marco de apoyo. A mí personalmente me llamó mucho la atención cuando yo leí marco de apoyo y yo busqué la palabra marco en la RAE. Y yo dije, bueno, si a mí me dice que el DUA es un marco, ¿qué es un marco? ¿Sí? ¿Qué es un marco? Pero digámoslo, ahorita les explico qué es un marco. Lo puse entre comillas porque es importante entender que es un marco, ¿sí? Es un marco de apoyo para mejorar y optimizar la enseñanza por parte del maestro y el aprendizaje por parte del estudiante. Aunque con DUA yo puedo volverme aprendiz siendo maestro, porque el estudiante me puede llevar a mí a que yo sea un aprendiz. A mí por lo menos me ha pasado, ¿sí? Que me lleven a buscar información.
porque el estudiante me hizo una pregunta que yo no tenía en el momento, pero hubo tanto aprendizaje. A mí me pasó con una experiencia con los tipos de sangre que los llamo mucho, los traigo mucho a colación, explicando los tipos de sangre, y iba más preparada que Mr. Google a mi clase, cuando un estudiante me dice, profe, de todas estas, ¿qué tipo de sangre tienen los animales? Jamás en mi vida pensé que un estudiante me iba a preguntar qué tipo de sangre tienen los animales. Yo me preparé en qué es un antígeno, por qué tipo A positivo, por qué el positivo, por qué A, por qué B, por qué AB, porque yo creía que me iban a preguntar eso y efectivamente me lo preguntaron. Y yo muy arrogantemente contestaba. Y créanme que la experiencia fue tan maravillosa que hasta un estudiante me hizo que mi ego se bajara cuando me dice, profe Lucy, ¿sí se da cuenta que no todas se la sabe? ¿Qué tipo de sangre tienen los animales? Hay una necesidad, porque la niña me dice, profe, le pregunto porque tengo un perrito, amo mi perro, y si a mi perro le atropella un carro, ¿quién le puede donar sangre a mi perro? Hay una necesidad, hay aprendizaje, definitivamente para la vida. Y lo más curioso es que al otro día que hubo la oportunidad de exponer, me expuso aquel estudiante que uno no paga un peso por él y que uno lo ve como el desordenado, el que no hace nada, y que en 5 minutos explicó claramente los tipos de sangre de los animales. Y la pregunta que yo le hago a ese estudiante es, ¿qué te llevó a hacer esta exposición tan espectacular? Siendo su respuesta, es que yo voy a ser veterinario. De ahí surge un interés que no se había descubierto porque no había salido una necesidad. Entonces, miren cómo las clases que uno dinamiza generan ese tipo de aprendizaje. Ahora, de todas las personas, a través de la detección y eliminación de barreras del contexto. Pero ¿qué es un marco? Un marco es una pieza que rodea y guarnece ciertas cosas y que permite encajar puertas, ventanas y pinturas. Cuando yo escuché el verbo encajar en marco, dije definitivamente el DUA sí, porque es que el DUA encaja en modelos, en enfoques, en tipos, en lo que usted quiera. La gente dice, no, es que el DUA no cabe en mi institución. Nuestro modelo pedagógico es constructivista connotitivo. Entonces aquí el DUA como que no cabe. El DUA le queda como anillo al dedo a cualquier modelo pedagógico, a cualquier estrategia, a cualquier enfoque, a cualquier política que tenga en la institución educativa, porque es un marco de apoyo, no es un enfoque, no es un modelo. Por no ser un enfoque en un modelo, la gente lo debe ver como un marco, ¿sí? Como un apoyo como tal. Por consiguiente, esto no es DUA, ¿sí? Esto no es DUA para que lo tengamos claro. Ahora, esta es la infografía del DUA, ¿sí? Tiene sus 3 principios. Y esos 3 principios no son fáciles de comprender y mucho menos de aplicar en el aula. Mucho menos. Cuando yo escucho una persona que dice, no, pues aplicar DUA es fácil. Usted simplemente coge los principios y los incluye en la planeación. No, hay que planear para cada uno de mis estudiantes y para todos. Hay que hacer evaluaciones. Cada actividad tiene un instrumento evaluativo. Ese instrumento evaluativo debe tener criterios de evaluación para yo poder emitir un juicio y ser justa con la evaluación auténtica de mi estudiante. Y eso no es fácil. Eso lleva tremenda cantidad de tiempo, ¿sí? Yo soy muy honesta. La persona que sabe hacer una clase de DUA, yo me le quito el sombrero, porque es una clase que tiene una preparación casi de unas 22 a 23 horas con una sola clase, que yo prepare solamente. Y si yo voy a hacer una guía DUA sencilla, yo me demoro aproximadamente 16 horas planeando. La ventaja que tiene el DUA es que cuando yo preparo una clase de DUA, yo la preparo con más de 10 sesiones, más de 8 sesiones, permitiendo que yo con esa misma clase trabaje con mi estudiante hasta 10 veces, porque así se debe trabajar para poder desarrollar la competencia. Yo no puedo desarrollar la competencia en bloques de 2 horas. Eso es imposible. Eso no se hace. Si yo quiero trabajar sobre competencias, yo no lo puedo hacer en bloques de 2 horas. Por eso, la malla curricular no puede ir fraccionada en contenidos temáticos, porque ahí es donde se parte que el docente diga, es que vamos a ver tipos de sangre, después vemos genética, después vemos las leyes de la genética, después vemos las leyes de Mendel, después vemos, no se fracciona. Si yo veo genética, y de ahí se parte código genético, se parte leyes de Mendel, se parte cuadros de Punnett y todo lo que tenga que ver con la genética, se parte de lo que es los encuadres híbridos, trabajo sobre un proyecto, se habla de clonación, se habla de muchos elementos importantes, de ahí se desglosa las temáticas que no son las mismas de una malla curricular,
Por eso lo importante de tener en cuenta es. Entonces son 3 principios, ¿sí? Que sí o sí se deben trabajar en el aula DUA, ¿sí? Ahora, cada principio tiene 3 pautas y generando 9 pautas. Esas tampoco son negociables, las 9 se deben ver, ¿sí? Porque yo necesito opciones para captar el interés de todos, para mantener el esfuerzo, porque hay gente hay estudiantes que se frustran y quedan frenados, ¿sí? Hay unas variables muy importantes que pueden ser positivas o negativas. Yo hoy puedo estar motivado, mañana amanezco triste, y esas variables generan barreras, que yo debo estar ahí para hacer feedback y poder mirar cómo puedo solucionar ese inconveniente. Por eso el docente DUA acompaña el proceso, porque se presentan variables y esas variables generan barreras que yo no había visto, que yo estoy viendo. Perdón. Qué pena. Que yo estoy viendo y que sí o sí debo tener plan B, plan C, plan D, plan E para poder trabajar con esa barrera y eliminarla porque en el camino se me presentó. Y así puede trabajarse con DUA. Por eso es que el DUA tiene un ciclo que se llama rediseñar con DUA. Rediseñar es que yo vuelva y planee con DUA atendiendo a las nuevas barreras que se presentan por causas de las variables que pueden tener los estudiantes, positivas o negativas, ¿sí? Sobre todo cuando son negativas. ¿Qué se negocia y qué se trabaja opcionalmente? Los puntos de verificación. Esto que ustedes ven chiquito, en puntos chiquitos. Esto sí depende del contexto que tengo en el aula. No depende que yo todas las tenga que aplicar. Depende de las necesidades que tenga en el aula, ¿sí? Perdón, un momento aquí. Tere, estoy en una videoconferencia. Te llamo ahorita, ¿vale? Bien. Así como para que la miren. Ahora, aquí hay algo muy interesante con DUA. Esta es la realidad que se vive en las aulas, en todas las aulas de América, ¿sí? La realidad es que unos tienen exceso de ajustes y otros no tienen nada porque no sabemos cómo trabajarlos, sobre todo los que tienen discapacidad, que no sabemos cómo abordarlos en el aula. Entonces nosotros queremos generar igualdad. La igualdad tampoco aplica, ¿sí? Porque la igualdad lleva a darle a cada uno lo que por igual, ¿sí? Entonces, si yo le doy a cada uno por igual, también estoy generando yo aquí barreras. Por consiguiente, ¿a qué le tengo que apostar? A una equidad, ¿sí? Cuando yo le apuesto una equidad y le doy a cada quien lo que amerita, lo que dignamente debe tener bajo el enfoque de derechos, ¿sí? Pues yo puedo tratar de mitigar la barrera, mitigarla, pero el objetivo es eliminarla, ¿sí? Hacer una liberación de la barrera. O sea, no generar ajustes, sino ponerle muy bien el apellido razonable. Porque aquí en Colombia, por lo menos, trabajamos los ajustes, pero la mayoría de ajustes que trabajamos no son razonables, ¿sí? Porque no hay infraestructura, porque el docente no está formado, porque no hay empatía, por muchas razones. Los ajustes que hacemos no son razonables. Deben tener el apellido razonable y para que tengan el apellido razonable, el estudiante debe gozar de comodidad, de autonomía, de seguridad y de naturalidad para que el ajuste tenga el apellido razonable, ¿sí? Y a la final, vivir una verdadera inclusión, que a la final no es una inclusión de incluir, sino es una inclusión que lleve al trabajo en equipo, ¿sí? Si vamos a hablar en otra imagen, ¿sí? Esto es una desigualdad muy grande, acceso diferente a las oportunidades, ¿sí? Aquí en las aulas de clase hay mucha desigualdad, lamentablemente, por desconocimiento. La metodología del docente no se critica con DUA. El DUA no critica la metodología, porque la metodología es el grado de lógica que yo le imprendo de actividad. El DUA lo que le dice a ustedes, venga, yo tengo estas estrategias, adóptelas a su aula y vuélvalas a actividades para que podamos tener accesibilidad para todos los estudiantes. Y ese es el reto que tenemos, ¿sí? Entonces, miramos si hay una igualdad, que la igualdad tampoco aplica, porque son herramientas y asistencia distribuidas uniformemente y que muchas veces no están distribuidas de manera uniforme porque no hay recursos para comprar suficiente tecnología y atender a toda la población. Entonces, lo que se busca es que haya una equidad y la equidad es que las herramientas estén personalizadas a cada estudiante, ¿sí? A cada estudiante y que se identifiquen y aborden esa desigualdad. Pero si vamos a hablar de una verdadera inclusión y de una calidad educativa en el mundo entero, se tiene que hablar de justicia. Y la justicia es
que sí o sí se tiene que arreglar el sistema. Aquí en Colombia, para que haya calidad educativa, tenemos que empezar a quitar los estándares que están mal hechos. No todos, pero sí hay estándares mal diseñados. Hay DBAs que no cumplen. Y lo peor del caso, que los docentes están diseñando objetivos y no competencias. Mientras sigamos diseñando objetivos, por lo menos aquí en Colombia, hago el comparativo, sigamos diseñando objetivos que no son medibles y no competencias, jamás vamos a encontrar las barreras. Perdón, los ajustes razonables, pero sí las barreras. Entonces ahí hay que hablar de justicia como tal, ¿sí? Y ya para terminar, hay 3 conceptos fundamentales del DUA, supremamente fundamentales. Y ya me estoy pasando unos minuticos, Cari, perdóname. Y tiene que ver con estos 3 conceptos, ¿sí? Variabilidad, superación de barreras y procesos iterativos. Esos son los 3 conceptos fundamentales del DUA. La variabilidad es lo que ustedes ven acá, que aplica para animales, plantas, ¿sí? Y nosotros los seres humanos. En las aulas de clase tenemos esto metaforizado. Esta es la misma mariquita. Aquí en Colombia le decimos así, mariquita. Es la misma, pero varía en colores, en texturas, en manchas, ¿sí? En la misma especie como tal, pero es la misma para todos, ¿sí? Pasa lo mismo con los mamíferos, con las mariposas, con los picos de las aves, ¿sí? Con las semillas. Aquí en Colombia hay aproximadamente 35 clases de frijol. Si vamos a hablar que comemos frijol como en México, ¿sí? 35 clases de frijol. Mientras aquí en Colombia, aquí en Bucaramanga, consumimos el frijol rojo dentro de la bandeja paisa, allá en el eje cafetero es el cargamanto, ¿sí? Y es un frijol más grande, menos rojo, aquí es más rojo, más pequeñito, nos gusta. Eso es variabilidad, pero es el mismo frijol, exactamente igual, ¿sí? Cambia un poco el sabor, pero es exactamente el mismo. Entonces, ningún sistema de medida es perfecto, pues los instrumentos de medición también están sujetos a la misma variabilidad. Por consiguiente, aquí la variabilidad cerebral es importantísima y está desde la genética. Yo como docente no puedo seguir luchando contra la corriente de saber que tengo un cerebro que tiene un cortocircuito y obligar a ese cortocircuito a que se arregle, porque eso es natural y yo tengo que trabajar sobre esa naturalidad, buscar los ajustes razonables para no hacerle la vida imposible a mi estudiante, ni tampoco yo como docente hacerme la imposible, ¿sí? Si hablamos de superación de barreras, el objetivo es precisamente encontrarlas. ¿Dónde encontramos barreras? En el estudiante, aunque no venga con barreras, porque mi currículo, mi metodología, mis estrategias generan barreras en el estudiante, ¿sí? Generan barreras. 2, en el contexto áurico se encuentran barreras. 3, en la institución educativa. 4, en la familia. Y 5, en el contexto socioeconómico y cultural del estudiante. O sea, en su ambiente donde él reside, ¿sí? 5 contextos donde yo puedo encontrar barreras y donde hay que superarlas. ¿Donde hay que superarlas? ¿A través de qué? A través de 4 estrategias. Una se llama DUA. 2, accesibilidad universal. 3, diseño para todos. Y 4, flexibilización curricular. Son las 4 estrategias para yo eliminar barreras. Aquí en Colombia tenemos una quinta que se llama plan individual, pero que yo personalmente no estoy de acuerdo y ya saben por qué. Los que me conocen ya saben por qué. Porque yo amo el DUA, me apasiona el DUA y sé que con el DUA se pueden detectar y eliminar las barreras sin tener que hacer planes diferenciales, ¿sí? Ahora, por último, el DUA es un proceso iterativo. Y eso me encanta, porque aquí es donde yo argumento el por qué no aplican planes individuales, ¿sí? Los procesos iterativos son ciclos de vida en cascada, ¿sí? Que van y vienen, son ciclos. Y ahí está precisamente el modelo iterativo, donde la comunicación, la planeación, el modelado, la construcción y el despliegue, que tiene que ver con la retroalimentación, juegan un papel importante y que cada vez que yo aplique este modelo, siempre va a tender a mejorar. ¿Quién me dice a mí que el modelo mejora? El cliente. ¿Quién es el cliente? El estudiante. ¿Cómo me garantiza ese estudiante que va mejorando? Porque voy superando las barreras. Por eso el DUA es un proceso iterativo, ¿sí? Son varios ciclos de vida en cascada que al final de cada ciclo, de cada iteración, que puede existir 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, hasta 20 iteraciones con DUA, porque es algo que nunca se acaba, porque es un proceso, por consiguiente, ese proceso va
a mejora permanente, que cada vez que yo haga un modelo iterativo, un ciclo diferente, ese ciclo siempre vaya con la mejora. Es como cuando sacamos los carros, modelo 2020, modelo 2021 viene con algo mejor, modelo 2022 viene con algo mejor, modelo 2023, y así sucesivamente cada vez vamos mejorando el producto. Y eso es lo que se busca, generar unas versiones mejoradas con mayor funcionalidad del producto. El cliente evalúa el producto, me hace el feedback, hacemos el feedback y las iteraciones se repiten hasta obtener un producto que satisfaga al cliente. ¿Y la satisfacción del cliente cuál es? Promover al estudiante año a año sin que haya extra edad. Eso es lo que se busca, ¿sí? Y acá, si sirve o no sirve un currículo con un estudiante promedio. Miren lo que pasa cuando yo busco un promedio, ¿sí? Algunos no alcanzan ese promedio, se quedan por fuera y otros sobrepasan el promedio. Entonces ahí no aplica. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es un currículo que precisamente tenga en cuenta esa variabilidad. Eso es. Y que yo trabaje sobre eso. Aquí puede haber mayor talento deportivo que cognitivo. Aquí puede haber mayor talento cognitivo que deportivo y puede agregársele aquí un arte. Aquí puede haber un artista neto y una parte cognitiva muy bajita. ¿Sobre qué debo trabajar? Sobre lo que yo veo en habilidad, ¿sí? Sobre lo que yo veo en habilidad. Y eso es trabajar en algo que no tiene en cuenta el promedio. Me paso este inventario porque con esto quiero hablarles que el DUA no ve al estudiante desde el déficit, sino como algo que reparar o completar. Lo que el DUA permite es ver las fortalezas del estudiante y sobre eso es que yo tengo que trabajar. Por eso el DUA no es una receta de cocina. El DUA no tiene formato y eso es lo difícil que vemos los docentes, que si no tiene un paso a paso, yo no soy capaz de llevar a cabo el DUA. Aquí lo preguntan mucho en Colombia. Y sí, puede haber, se puede crear, pero el temor es que ese formato se convierta en la receta de cocina que todos tenemos que aplicar porque hay un mito y es que el DUA, entre comillas, aplica para todos. Y resulta que no, yo puedo tener tercero A, tercero B y tercero C. Y ese DUA que yo aplique para tercero A puede que no sirva para tercero B, porque yo planeé bajo más actividades de visuales, porque en tercero A tengo niños más visuales que kinestésicos y en tercero B tengo más kinestésicos que visuales. Por consiguiente, no todo lo que yo planeé en tercero A le va a servir a tercero B. Por eso muchas veces los docentes decimos, ¿por qué será que a mí sí me rinde con tercero A y con tercero B no me rinde para nada? Porque estás haciendo la misma planeación para los 2 grados y no estás teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje que hay. Y por consiguiente, el DUA es contextualizado, no es para el mismo grado lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí el DUA es un lente que confía en que todos sus estudiantes pueden ser exitosos. Y desarrollar una mirada DUA nos lleva a entender que podemos tenerlos a todos en el mismo sistema, que es el reto que tenemos los docentes, ¿sí? Los docentes. Bien, y acá, como para mirar, me paso un poquito esto, que esto ya lo hemos hablado. Bueno, aquí es de mitos y realidades del DUA, creo que no alcancé a mostrarles lo de los promedios, que era lo que me interesaba, creo que no puse la diapositiva. Existen 3 mitos que les voy a dejar de tarea. Averígüense sobre el por qué los aviones se caían en 1940, ¿sí? Los aviones se caían en 1940 porque la cabina nunca estaba ajustada al piloto. Era el piloto el que se debía ajustar a la cabina. Cuando los ingenieros se dieron cuenta que era la cabina la que debía ajustarse al piloto y no el piloto a la cabina, entendieron que los aviones así no se iban a caer. Cada cabina debe estar ajustada a cada piloto, ¿sí? Eso hoy en día ya no aplica, porque las cabinas son flexibles, ¿sí? La silla se puede correr para atrás, para adelante, dependiendo del árbol del piloto. Ahora, pasa lo mismo con un ejemplo con Norma. Norma fue una escultura que hizo un ginecólogo y le puso 9 medidas. Hizo un concurso. Se inscribieron más de 1,500 mujeres y ganó una sola. Y esa única que ganó alcanzó 8 de las 9 medidas de Norma. Por consiguiente, nunca encontramos la perfección de Norma, ¿sí? Y el otro ejemplo es Procusto, para que lo busquen, se llama el hecho de Procusto. Procusto era el dueño de un hotel que participaba, generaba un impacto positivo en que las personas fueran a visitar su hotel. Y aquella persona que se iba a quedar en el hotel tenía que acostarse en la cama promedio. Y si los pies le quedaban, si el cuerpo le quedaba corto, lo estiraban con poleas hasta que los pies llegaran
al cabecero y a los pies de la cama, y si quedaba muy largo le cortaban los tobillos. Son mitos para explicarles a ustedes y que se den cuenta que no existe la persona promedio y que todo sistema educativo que esté enfocado en buscar un promedio estará toda la vida condenado a fracasar. Con esto termino porque igual faltan los mitos y no alcanzo, y ahora sí te entiendo, Karina, que definitivamente sí toca otra sesión de mitos y realidades del DUA. ¿Listo? Con esto termino un poco la explicación de lo que quería mostrarles. Ay, maestra Lucy, nos tienes a todos muy atentos, de verdad también muy picaditos, aquí decimos, ¿verdad? De que estamos emocionados con estos temas. Y bueno, definitivamente sí nos tienes que dar otra sesión, comprometerte a ver si el próximo lunes, la próxima semana, ya nos pondremos de acuerdo tú y yo, ¿te parece? Sí, me parece, para hablarles de... Porque efectivamente es un tema, como bien comentaste, es un tema complejo, sí es un tema donde tenemos que estar al 100% atentos, es un tema que da para más, por supuesto, y es un tema que necesariamente todos debemos de conocer desde el nivel inicial hasta nivel superior, porque siempre vamos a tener alumnos en los cuales necesitamos apoyarlos, ¿verdad? Y Totalmente. considero muy importante este tema en el cual no todos son expertos, así que, pues bueno, tenerte a ti y que nos puedas también brindar este tema tan relevante, pues definitivamente sí voy a aprovechar para que nos lo puedas dar en otra sesión. Y sé que también va a dar para más. También tenemos otra invitada que conoce acerca de estos temas y de inclusión y de la implicación. Pero bueno, en cuanto a DUA, pues tú eres experta, ¿verdad? Entonces, pues bueno, agradecerte enormemente, maestra Lucy. Este reconocimiento pues es para ti, es por medio de la Universidad ITEC, el cual te otorga este reconocimiento a la maestra Lucy Otero Rodríguez por impartir el webinar el día de hoy, lunes 3 de mayo, acerca del DUA para la atención a la diversidad, y comprometerte nuevamente para que des este tema tan importante y relevante para todos nosotros en cada trinchera de nuestra escuela, de nuestro contexto escolar, ¿sí? Y pues bueno, me gustaría que todos pudieran abrir sus camaritas, por favor, a ver si nos apoya Sergio en vernos todos para poderle dar un merecidísimo aplauso en lengua de señas. Solamente vamos a dar oportunidad de que se puedan abrir todas las pantallas. Claro que sí, eso es importante verlos, a ver quiénes se conectaron, porque yo vi República Dominicana, todo, siempre México. Comentarles que posteriormente, cuando ya no se les da como el acceso, sí tratamos de que estén siempre al inicio en la sala para poderles dar la constancia. De repente hay quienes quieren entrar posteriormente y pues no estuvieron desde el inicio, ¿verdad? A lo mejor sí estuvieron en Facebook Live, pero bueno, por cuestiones de control, en constancia sí tratamos de que permanezcan siempre en la sala quienes ingresan, y hay algunos que efectivamente se salen o lo sacan por cuestiones del internet y demás, pero siempre con la audiencia presente. Entonces, si nos puedes apoyar, Sergio, en poner todas las camaritas, ¿se podrá? A ver si se puede, porque de repente tenemos fallas. Por ahí se ven ya algunas camaritas, pero parece ser que requerimos de toda la pantalla, Sergio. Probablemente porque habrá que quitar la presentación, ¿no? Quizá, sí. Se tiene que quitar la presentación para podernos ver todos completos. ¿Me das autorización? Bueno, ¿qué te parece si mientras se pone la pantalla te hago unas preguntitas
que Claro tienes que sí. aquí. Y digo algunas por cuestiones de tiempo. Comenta una maestra que para aplicar DUA se necesita de un maestro sombra, es pregunta. No, definitivamente el maestro sombra puede generar barreras en el aprendizaje del estudiante. El maestro sombra se ha convertido, bueno, aquí en Colombia ya no aplica, aunque todavía hay maestros sombra. No ha salido decreto, resolución, norma que nos diga a nosotros no aplica, porque igual si el papá demanda y llama a esa necesidad, la IPS se lo proporciona. Pero el maestro sombra debe ser un maestro primero licenciado. La mayoría de maestros sombras no son licenciados. Por consiguiente, lo que generan son barreras en el estudiante, haciendo o logrando, lamentablemente, que ese estudiante dependa mucho de ese maestro sombra para poder aprender. Es más, nosotros hemos tenido la experiencia así literal, que el maestro sombra nos dice, profesora, qué pena, es que voy a sacar al niño porque es que en esta clase no debe estar porque él no entiende su clase. Entonces uno dice, wow, a ver, o sea, él debe estar en todas las clases. Esto no es diversificación curricular, esto es DUA y el niño debe estar en todas las áreas, ¿sí? Esto no es que en unas áreas sí, en otras áreas no. La diversificación curricular no aplica con DUA. El DUA lo aplico en todas las áreas y mi estudiante puede estar en todas las áreas, ¿sí? En todas las áreas. Entonces el maestro sombra no es conveniente para trabajarlo dentro del aula con DUA. Se pierde la autonomía. Bien. Existe otra pregunta que dice, ¿qué tan significativos son las zonas o rincones de aprendizaje aplicados en el DUA? Ay, tu audio, ¿verdad? Ahorita tratamos. Listo. Karinita, ¿me puedes regalar la pregunta nuevamente, por favor? Sí, la pregunta es la siguiente, ¿qué tan significativo son las zonas o rincones de aprendizaje aplicados en el DUA? Las zonas de aprendizaje aplicados en el DUA, ¿qué tan significativos son? ¿Me dices? Sí, ¿qué tan significativos son las zonas o rincones de aprendizaje aplicados en el DUA? Efectivamente. Es una de las estrategias, los rincones de aprendizaje es una de las estrategias DUA, donde a través de esos rincones, aquí no se les llaman rincones de aprendizaje, sino rincones de interés. Cada estudiante, con base en el aprendizaje basado en proyectos, genera un espacio en el aula de clase donde él, con base en una temática X, desde su interés, le aporta. Por ejemplo, uno querrá trabajar, vamos a hablar de una temática de revolución industrial. Entonces, un estudiante querrá hacer un rincón de interés de esa revolución industrial, de hablar de la historia, y lo hace a través de un álbum. Otro lo puede hacer a través de una mímica, ¿sí? Otro lo puede hacer a través de una exposición oral o filminas donde se tenga en cuenta el antes de la revolución y el después de la revolución. Cada uno desarrolla, según su interés en esa temática, un rincón, y ese rincón tiene que ver con el desarrollo de competencias. Pero sí, claro, es fundamental. Bien, y una última. El costo del maestro de apoyo, sombra o traductor, bueno, ¿quién lo debe de asumir? El docente de apoyo, bueno, no sé en México cómo funciona. Aquí ya es cuestión monetaria, creo que es muy variable, ¿verdad? Claro, varía. Depende por lo menos, particular, público. Exacto. Así es. Por lo menos aquí en Colombia, en las instituciones públicas, lo cubre el gobierno.
El Estado proporciona los dineros a los departamentos y cada departamento es responsable de contratar el personal según la cantidad de población que tenga por atender. Y los colegios privados sí les toca a ellos de su propio bolsillo. Claro, sí, aquí en Jalisco es igual. Tenemos la USAER, el cual es pagado también por la Secretaría de Educación Pública, y en privado efectivamente es lo mismo. El maestro de apoyo sí corre a cuenta pues de la escuela particular y pues ya dependerá, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí, así es. Pues agradecerte enormemente, maestra Lucy, por darnos esta gama de conceptos, ¿verdad? Que para algunos pueden ser nuevos, tenemos también estudiantes de nuevo ingreso, entonces es muy importante que conozcan estos conceptos, que conozcan de qué estamos hablando, qué es el DUA, y bueno, quedamos en que te vamos nuevamente a invitar, a agradecerte, y pues no sin antes también comentarles acerca de lo que ofrecemos nosotros como Universidad ITEC. También nuestra Universidad ITEC no solamente tiene estos temas pues tan importantes, sino que también los estamos preparando en los cursos de promoción, tanto horizontal, vertical, que ya lo van a tener el 15 y 16 de mayo, y también para los maestros de admisión que quieren, ¿verdad?, estar dentro de la Secretaría, en este caso pública, aquí en Jalisco y en el estado también de México. Pues nosotros como Universidad ITEC también contamos con esos cursos para poderles apoyar y que estén preparados en estos temas, que definitivamente van a venir en el examen, y que el tema DUA importante va a venir dentro de estos conceptos. Así que bueno, pues qué mejor que tener personas que conocen del tema y pues invitarlos, ¿verdad?, a que también se inscriban. Recordemos, maestra Lucy, que no siempre todo es gratuito, ¿verdad? Como el día de hoy, efectivamente es un tema para todos los docentes de manera gratuita, pero a veces sí tenemos que invertir para poder tener una amplitud acerca de quien se quiere especializar en algo, ¿verdad? Como es tu caso, pues definitivamente costó invertir, ¿no? Quienes quieren tomar una maestría o un doctorado, pues de igual manera, y asimismo en los cursos. Y bueno, pues invitarlos a que sigan a la Universidad ITEC para estos webinars gratuitos. El día viernes se va a presentar la maestra Elsie, a ver si nos puede apoyar también Sergio, acerca de la filmina, y del cual vamos a hablar acerca del artículo 3º y de algunos lineamientos importantes que debemos de tener y conocer, por supuesto, dentro del ámbito educativo. Hay una cosita importante. Yo dejé mi número celular, mi número de contacto, para las personas que estén interesadas en contactarme, cualquier asesoría, cualquier proceso de formación. Aquí lo llamamos proceso de formación, capacitación, lo que ustedes ameriten. Con muchísimo gusto. Yo asesoro universidades, colegios, secretarías de educación. Precisamente con México tenemos bastante contacto. Yo tengo mis propios cursos. Cualquier persona que esté interesada, con muchísimo gusto, pueden abordarlos. ¿Listo? A un módico, pero muy módico valor en pesos colombianos, para que se formen. Es importante hacerlo. Es correcto. Bueno, pues sin más que decir, que bueno, hay mucho que decir, pero por cuestiones de tiempo y hacerles respetar también el tiempo a todos los demás, agradecerles a todos, darle este merecido aplauso a la maestra Lucy. Gracias, Cari. Agradecerte enormemente, hermosísima, por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, nuevamente invitarte, ¿de acuerdo? Gracias. Claro que sí, lo que necesites, claro que sí. De Colombia, muchos de Colombia, de México, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, de muchos lados del estado también de México y de la República Mexicana, y ahora de Colombia.
Sí, señora, se nos unió Colombia. Así es, se nos unió también de Por ahí hay Tabasco. seguidores míos, sí, señora. Hay una página muy interesante también, se la voy a poner acá, se llama Fortaleciendo la Educación Inclusiva. Ahí pueden encontrar muchos webinars míos de 2 horas, 3 horas de estos temas para que puedan acceder. Estos son gratuitos. Se llama Fortaleciendo la Educación Inclusiva. Excelente. Lo pueden encontrar en Facebook. Sí, así es. Y que la puedas compartir también aquí, si se puede. Voy a mirar. Así es. Voy a mirar acá, a ver si tengo abierta no tengo abierto mi Space, pero sí la pueden buscar facilito, Fortaleciendo la Educación Inclusiva. Y ahí pueden encontrar muchos webinars, congresos, información relevante que les va a servir mucho para su práctica pedagógica. Y eso es gratuito también. Así es. Son conferencias, ¿vale? Excelente. Un abrazo, Karina. Gracias pues, por la oportunidad. No, gracias a Sergio. Gracias a ti. No se me vayan sin antes ahorita compartirles esta diapositiva donde la próxima vez que nos veamos será en este webinar impartido por la maestra Elsie María Cárdenas Muñoz, dando el tema del artículo 3º y la Ley General de Educación. Este viernes, igual a las 6 de la tarde, nos veremos por aquí también en la sala de Zoom. Recuerden que quienes estén presentes en la sala, pues tendrán derecho también a una constancia de asistencia con valor curricular, ¿sí? Y pues agradecerles enormemente por estar aquí. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.